Que Dios te da. Yo aprendí una frase que me gustó mucho, escuché de otra persona, no es una frase mía, que toda persona que llega al éxito sin ser procesada en el carácter se corrompe en algún momento. Y comencé a valorar mucho el proceso, más que los beneficios del propósito. Dios, siempre comencé a sentir un olor de lo que venía, comencé a percibir lo que venía, entonces me dediqué a prepararme. Hablando de mi encuentro a los 18 años, sí, decidí prepararme en lo que era la música y la teología, y en Brasil no había algo junto así, entonces vine a Argentina y comenzó mi historia con Argentina. Y acá fue todo un proceso de desarraigo con mis raíces, con mis padres, con crecer y madurez en todas las áreas, en el carácter, en lo profesional, en lo espiritual, en lo sentimental. Me casé con una argentina y comencé a crecer. O sea que Dios te empezó a trabajar el carácter. Dios comenzó a regalarme cosas buenas también en medio del proceso y había sus regalos. Pero en el proceso es muy interesante eso porque probé de algunas cosas. Yo crecí en una iglesia de, 50 personas en Río de Janeiro, y en Buenos Aires llegué a trabajar en una iglesia que había como 20.000 personas. Entonces el golpe, el cambio fue demasiado, pero seguramente tenía que ver con algo que Dios quería prepararme y enseñarme, conocer diferentes facetas del cuerpo de Cristo, de la iglesia y cómo servir de la mejor manera. Pero de ahí, cuando yo tenía 20 años, parecía que ya tenía una plataforma armada, hablando humanamente, pero el Señor nos llevó a renunciar todo lo que teníamos y me habló por primera vez de la palabra reforma, como yo tenía 20 años. Me dijo, quiero llevarte a una reforma. Y en ese momento yo no entendía porque estaba ahí por casarme. A los 20 años. A los 20 años, estaba por casarme, trabajando a tiempo completo en el ministerio, en una iglesia hermosa, sirviendo al Señor. Yo digo, listo, ya estoy haciendo lo que fui llamado, pero el Señor me dijo que había algo más y yo no sabía qué. De paso digo a todos los que están escuchando que hagan caso a las insatisfacciones divinas que el Señor pone en nuestro interior, que busques, que no te acomodes. Normalmente la comodidad nos hace perder la sensibilidad. Y cuando comencé a hacer caso a eso, entendí: los que tienen hambre y sed de justicia son saciados. Hice un acto de fe que eso casi nunca hablo en público, pero acá estamos en un ambiente de confianza y sé que la gente va a interpretar bien. Primicia en No Somos de Este Mundo, lo que nunca contó Marcos. Empiecen a grabar todo. Sí. Mirá que después salen todas las redes, guarda lo que vas a hablar. Yo tenía un pelo largo antes, muy raro. O sea, solo Dios siempre le gustó mi corazón. Sí. Y miró nada más que eso. No le gustaba, claro, no miraba tanto lo que veía los hombres. Pero bueno, tenía un pelo largo, unos anteojos raros. Y en aquel tiempo... Vos sabés que, disculpa, pero trato de imaginarte y no puedo. No, tenés que ver. Un día te voy a mostrar una foto. Que el Señor te dé los ojos de ver mi corazón siempre. Sí, así será. Quédate tranquilo que así será. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 20 años, y lo que hice fue pelarme. Corté el pelo 100%, me quedé pelado. Imagínate, mis amigos me llamaban de cabeza de fósforo quemado. Y claro, nadie entendía de tener un pelo largo, pero era mi compromiso y era una señal entre conmigo y con Dios, que yo decía: yo quiero todo de ti y nada de mí. Y fue un tiempo de que Dios comenzó a arrancar, derribar, destruir y arruinar muchas cosas de mis paradigmas, de mi forma de pensar, para darme su forma. Y ahí, como el pelo, solo Dios puede hacer crecer, solo Dios puede hacer. Bueno, de paso, a todos los calvos que me están escuchando, solo Dios puede hacerlo. Basta de comprar esos shampoos. Pero bueno, pero comencé a entender y a darme cuenta que Dios quería ser, o sea, no sirve solamente servir a Dios, lo que tenemos que servir a su manera. Tenemos que hacer las cosas a su manera. Y comencé a entender cosas de reforma que tenía que ver con a ver cómo es la forma de Dios de hacer las cosas, cuál es el diseño de Dios, cuál es el original de Dios para la adoración, cuál es el original de Dios para el servicio, para la iglesia, por qué hago lo que hago, cuál es el origen, hacia dónde estoy yendo. Y todas esas preguntas comenzaron a venir. Wow. Y me di cuenta que muchas cosas que yo hacía eran aprendidas y no necesariamente reveladas.
Ahora vamos a adentrarnos un poco en esto que estás hablando de reforma y de diseño original, que Dios te viene hablando y te viene mostrando muchos diseños desde hace un tiempo con respecto a estos temas, como lo está haciendo con toda la iglesia. Pero hace un instante, cuando venías contando del proceso, dijiste algo que lo estuvimos hablando esta semana. Estuvo el doctor Pablo Aristimunio, estuvo Sebastián Palermo y en cierta manera tocamos el tema del carácter. ¿Cuán importante en un hijo de Dios para poder servir con excelencia en cualquier área en la que Dios lo llame a servir, la formación del carácter? Tal cual. Sí, si ves algunas historias, el denominador común en gente que Dios usó en la palabra fueron procesados en el carácter. Y yo creo que el proceso se resume en aprender una cosa, que es dependencia de Dios. Que uno no haga lo que cree que es lo correcto, sino que lo que Dios está guiando que se debe hacer. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Moisés, que Dios le dijo, o él tenía la sensación que iba a traer liberación a Israel, que estaba ahí esclavo de Egipto, y él primero lo hizo a su manera, forzó, mató a un egipcio, hizo con su fuerza, y Dios lo lleva a un proceso que era a un desierto donde él se sentía inútil, donde él perdió las fuerzas en él mismo y aprendió a depender de Dios. Después volvió a hacer lo que él intentó hacer, que tenía razón lo que tenía que hacer, pero no era la forma correcta. Cuando aparece, por ejemplo, Elías aparece en escena y dice, a mi palabra no va a llover, y tenía razón, que tenía que ver con detener los fenómenos naturales, hacer caer fuego del cielo. Ahí estaba bien el comienzo de su llamado, pero él necesitaba aprender dependencia. Entonces él aparece en escena y después Dios lo lleva a un proceso donde él comienza a depender del cuervo que le trae comida, del río para beber, después depende de una viuda, y ese proceso de dependencia es lo que nos hace confiar más en hacer la voluntad de Dios que imponer mi voluntad. Marcos, luego del llamado, antes de que Dios te levante, antes de que Dios te saque, no solamente en tu vida, sino en la de cualquier otro, se pasa por un desierto. Sí. Duele. Sí. Ahora vamos a estar hablando de eso. Sí, pero no vamos a llorar, ¿no? Acá, ¿no? No. Bien, bien. Ya hemos llorado demasiado. Sí. Una bendición poder estar con Marcos Brunet. No somos de este mundo. Pausa y volvemos. Que toda la tierra reconozca, que toda la tierra reconozca, que el cielo, diga que toda mi casa reconozca, que toda mi casa reconozca, que toda mi casa reconozca, que el cielo gobierna, que el cielo gobierna, el cielo gobierna.
corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo. Las 8:45 estamos de regreso, no somos de este mundo. Gracias por comunicarse, están mandando saludos de todos lados, Marco, lo que generás, desde Colombia, desde Bogotá, desde Ecuador. Todos los programas me piden que mande un saludo y me olvido. Hoy dije no me voy a olvidar a mi amada, bella, a la más hermosa de todas, Romy, mi esposa, te amo. Gracias por estar, mi oyente número 1. Y ahí nomás pegadita también a mi mamá. Siempre me olvido de las dos personas, las dos mujeres más importantes de mi vida, me olvido. Perdón el cholulaje, audiencia, sepan comprender que este hombre tiene mujeres en su vida, así que les mando un abrazo a ellas dos, gracias por estar ahí. También nos dicen acá que se están comunicando, nos están escuchando desde Francia, desde España, Canadá y por supuesto de toda la Argentina. Un saludo para todas las provincias. Has recorrido el país, ¿no? Sí. Prácticamente todo. Sí, Argentina. Sí. Sí, la verdad. Estamos en Argentina, hoy estás en Argentina. Yo creo que conozco más Argentina que Brasil. Y la verdad, de punta a punta, literalmente. Sí, desde Ushuaia a La Quiaca. Ushuaia a Quiaca, sí, hemos ido de Ushuaia. Literal, Ushuaia a Quiaca, sí. La verdad es, cuando Dios te pone un territorio en el corazón y te pone en un lugar, yo creo que uno tiene que dejar el patriotismo de un costado y comenzar a decir, no somos de este mundo, es imposible somos ser ciudadanos del reino de los cielos y dar la vida por lo que Dios. Totalmente. Es imposible ser un agente de bendición en una tierra la cual primero no la amás. Eso es cierto. ¿Cómo te llevó Dios a amar la Argentina? Porque la habrás sufrido en algún momento. Sí, pero comenzó por una Argentina que... Valga la redundancia. Sí, que comencé a amarla. No, porque en realidad, de verdad, hay una rivalidad natural entre Brasil y Argentina muy fuerte. Uh-huh. Por el fútbol, porque en realidad más por el fútbol, porque en realidad después en lo cotidiano los turistas que se reciben allá, pero yo crecí, imagínate que mi visión de Argentina era Maradona, para mí un argentino era Maradona, yo pensaba así en el carácter, en el temperamento, uh-huh, en la figura de Maradona. Entonces, en el sueño de un niño brasileño nunca está en vivir en Argentina, nunca. Uh-huh. Entonces, no era una opción en mi mente. Pero encima cuando se me dio de venir a Argentina fue en el tiempo de 2001, que todas las noticias que veíamos por la tele era ollas, gente en la calle haciendo lío. Decía, Señor, pero ahí fue... Pero cuando debes haber sido el único brasilero que se vino en ese año a vivir acá. Sí, la verdad, ¿sí? Que no sé si el único brasilero. Había propósito. Sí, había algo de Dios. Fue muy lindo. Por eso yo digo que cuando fue un lugar, cuando comencé a tratar el carácter y Dios comenzó a tratar cosas tan profundas, porque a la vez con el quebrantamiento, con el desarraigo, con las incomodidades, también aflora la sensibilidad a Dios. O sea, nuestros sufrimientos o nuestros quebrantamientos nos van a llevar o a la depresión, a la tristeza, o a la intimidad con Dios. En mi caso, por la gracia del Señor me llevó a depender más de Dios, no me quedó otra, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía de dónde agarrarme, y acá, entre comillas, yo podía hacer lo que quisiera, y ahí donde se reveló un poco las intenciones de mi corazón. Yo dije, la verdad me voy a poner las pilas con Dios, este es mi llamado, nací para eso, y ahí me aferré al Señor con todo mi corazón. Y después como volviendo a la historia, después de los 20 años, entré en un proceso de dependencia muy fuerte. Mis suegros estaban sirviendo al Señor en el interior de Córdoba, acá en la provincia, en San Francisco, sí. Y ahí nos mudamos, me casé y nos mudamos para ahí, fuimos a servir, ahí a ayudar.
en la congregación, un tiempo difícil que pasaron allá. Entonces ahí fue cuando creció nuestro amor por la iglesia local, entender más los problemas domésticos, nació más nuestro llamado pastoral, una carga de restauración para la iglesia, al ver tanta gente sirviendo, pero a veces no están sanos, no están libres para hacer lo que nacieron para hacer. Entonces, ahí fue un tiempo de proceso, de dependencia, fue un tiempo de poner pausa en un supuestamente crecimiento visible y comenzamos a crecer en raíces, crecer para abajo, digo yo. Cuanto más raíces, más alto será el árbol y más resistente a largo plazo. Tremendo. Entonces es muy importante que nadie desprecie ni menosprecie el tiempo de la preparación, el tiempo del proceso. De hecho, Marcos, en ese tiempo, que fue un tiempo, recién empezabas, te casabas, había cambiado tu perspectiva a lo que venías siendo y te casás y te vas a vivir encima a lo de tu suegra, ¿es así o no? Sí. O sea, carácter a full. Ese es un detalle muy importante. Cuando yo me casé muy joven. Yo tenía 21 años y mi esposa Fer tenía 19. Entonces yo dije, bueno, Señor, nos casamos porque sé que es de Dios, sé que es tu plan, pero por favor, provéenos todo para que nosotros no dependamos ni de mis papás ni de los papás de ella. Sí. Entonces, esas peticiones que uno hace, y justamente lo que yo pedí fue lo que pasó. Al revés. Que cuando nos casamos, nos íbamos a Estados Unidos, una propuesta que nos hicieron, y nos salió la visa y no era de Dios, y decidimos quedarnos en Argentina. Pero en un tiempito nos fuimos a Brasil, 6 meses para intentar la visa, nos salió y estuvimos en la casa de mis papás. Casados, volvimos y no teníamos cómo arrancar de cero y fuimos a las casas de los papás de ella. Pero en esa época sus papás se separaron, entonces estaba la mamá sola y nosotros ahí en la casa de la suegra. Así que yo la verdad, quiero aprovechar en público para decir que ahí descubrí que el diseño de Dios no es que tengamos suegra. La verdad que la suegra es una maldición. La bendición es que sea una nueva madre, no una suegra. ¿Me explico? Totalmente. Conocí eso, que Dios diseñó lo que nosotros llamamos de suegra para ser una segunda mamá. Es la única oportunidad de tener una segunda mamá y quiero honrar a mi segunda mamá. Ella dice que yo soy su hijo del corazón. Yo digo que tiene un corazón bien negro. Y yo digo... siempre hace el mismo chiste y siempre me río, ¿vos sabés? No. Tengo otros que ya dije que no voy a hacerlo más porque en realidad, para que todos sepan... Pero recién abrimos la radio, si no queremos tener, todavía no llegó ninguna carta, documento, nada, así que... Sí, no hay problema. Mira, es muy interesante de mi suegra, que para que algunos quizás no sepan, pero ella me manda los chistes de suegra. Ella me manda los chistes. Qué grande. Entonces, claro, ella es muy buena onda, la amo, pero hablando como hombre, fue un tiempo muy difícil de depender y estar ahí en un proceso donde ahí nació nuestro primer hijo, Samuel, y teníamos todas nuestras cosas dentro de una sola habitación, pero esos tiempos, y no era por un pecado, no era por un error, era porque Dios nos quería procesar y aprender dependencia. De ahí también fue cuando en ese tiempo de quebranto a veces no tenía nada que hacer a no ser buscar al Señor y comenzaron a hacer canciones que... Eso te iba a preguntar. Sí. En ese tiempo nacen muchas de las canciones que hoy están bendiciendo tanto y que tanta reforma han traído a la adoración. De hecho, ahí empezás a componer los primeros álbumes, ¿cierto? Sí, el periodo que tuvimos en San Francisco fue del año 2007 y 2008. En esos 2 años fue cuando, sí, canciones como Atrae mi corazón, Toma tu lugar, por ejemplo, hay una canción que nos marcó mucho en ese tiempo, se llama Te prefiero a ti. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Entonces, para muchos, a veces suena como poesía, pero para mí era mi realidad. No era tanto, a ver, ¿qué me pongo a componer? Y normalmente las canciones que el Señor nos ha dado no son escritas por combinaciones de rimas, sino es por experiencias que hemos vivido. Y la verdad que es lindo hoy cantarlas, pero fue difícil pasarlo. Sí. Hay que sufrir para después poder ver la gloria de Dios. Tal cual. Muchas veces las personas intentan evitar el sufrimiento, intentan evitar y por ahí
no nos damos cuenta que por evitar un dolor que tiene propósito, estamos impidiendo que Dios forje el carácter para después poder resistir lo que vendrá, que si no nos termina destruyendo. Supongo que hoy donde Dios te está moviendo y te está llevando, tenés que estar todo el tiempo humillándote y buscando su presencia para no caer en la altivez, en la seducción y en tanta por ahí mezcla y tanta hechicería, ¿no? Porque la hechicería es eso, es velarte y no dejarte ver el propósito de Dios. ¿Te pasa por ahí, sobre todo cuando viajás, cuando gente te rodea, cuando se acercan a vos? Sí, yo creo que el proceso del carácter consiste en estar juntamente crucificado con Cristo. Y una persona muerta es como que ya no tiene ambiciones personales. Le tiran flores porque estás en el cajón. Entonces a veces yo escucho elogios, escucho mucha gente diciendo cosas, pero bueno, Dios se encarga después de mantenerme. Yo tengo una esposa que se encarga también de cómo mantenerme con los pies en el piso. y vuelvo a casa y le cuento todo, mi amor, no sabéis, tuvimos un estadio, bien, mira, pues, buenísimo, sacar la basura afuera y cambiar a los chicos. Entonces la rutina también nos ayuda en la formación del carácter y también entender que lo que uno hace no define quién soy, sino lo que soy es que define lo que hago. Entonces, pero esas cosas uno va aprendiendo y Dios te va recordando en el camino. De verdad, la gran conclusión es llegar a decir, de verdad yo no soy nada. O sea, Dios es todo en mí. Y el momento que uno comienza a creer, no, sí, fue mi esfuerzo, fue mi dedicación, fue mi excelencia, es cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar al que está sentado en el trono. Para mí, mirar al Señor es todo el tiempo recordar su gracia, que no sé lo que Él vio en mí, no sé, pero Él sabe. Entonces prefiero confiar en su sabiduría más que en mis capacidades. Prefiero confiar en su gracia más que en mi esfuerzo. Y el momento que comenzamos a olvidar de eso, Dios se encarga de meternos en alguna situación para hacernos recordar, hey, vuelve, que tu corazón esté donde tiene que estar. Totalmente. Por ahí muchos no saben, pero bueno, tenés la bendición de ser amigo mío. Sí, claro. No, pero siempre yo cuento esto. Veo y resalto mucho, no porque sea mi amigo, sino porque sabemos que es así, la humildad. Y creo que es lo que Dios necesita para mantenerte a raya todo el tiempo. Y por ahí muchas personas que no tienen la cercanía se preguntan, bueno, ¿cómo hará para...? No hay manera de llegar a donde Dios te envía, de soltar a multitudes palabra de Dios, si no estás todo el tiempo manteniendo una posición de humillación. Pero es muy importante también aclarar que yo creo que eso es uno de los conceptos de la reforma, también de la iglesia reforma, que hoy en día a veces alguien ve un ministro, un pastor, un salmista humilde y se sorprende, mira qué humilde que es, porque se volvió normal que haya gente, no sé, que se cree, pero en el reino que pertenecemos, nuestro rey es manso y humilde de corazón. Entonces, tendría que ser normal en el reino, gente mansa y humilde, pero ya la reforma nos va a ayudar. Dios está volviendo a esa forma original en eso también. Entonces, que desubicados sean los que se creen algo, los que tengan niveles de exigencia, de orgullo, de soberbia, que el Señor se va a encargar de juzgar. Nosotros no juzgamos a nadie, pero sí ruego al Señor que levante una nueva generación de gente con la genética de Cristo, con el carácter de Cristo, mansos y humildes de corazón. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos para ir cerrando, me gustaría que podamos hablar un poco de cómo estás viendo a la Argentina, qué entendés que Dios está hablando para esta nación y por supuesto para el resto de las naciones. Unos segundos y volvemos con más No Somos de Este Mundo. Quédate ahí donde estás. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, Señor, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, como
preferido de mi ser. Voy corriendo hacia ti, voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a abrazarte, voy corriendo a besarte. Me uno a ti, me uno a ti, me uno a ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Yo en ti y tú, Jesús. Nuevo pacto, entramos en ti y tú en mí, Jesús. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, no te podés perder. No somos de este mundo. Un programa pensado para los que están de paso por esta tierra. No somos de este mundo. Con la conducción de Juan Coria. Transmite Radio El Faro 88.7 desde la ciudad de Córdoba, República Argentina. Uniendo cielo y tierra. Digno eres tú, digno de la gloria y el poder. Fin de espacio publicitario. Radio El Faro. Hoy pensaba en los grandes hombres de Dios y mientras venía a la radio venía meditando en personajes que hicieron historia en la Biblia, personajes que si tenés la posibilidad de haber conocido a Cristo de chiquito seguramente una y otra vez leíste, te enseñaron y el Espíritu me recordaba lo peligroso que puede ser caer en la historia y tomarlo como algo anecdótico, como algo que ocurrió y no como un diseño que Dios tiene para nuestras vidas, con la humildad con la que venimos hablando y de la cual Dios nos está enseñando cada uno de nosotros en el mismo momento en el que el Espíritu de Dios nos llena de su propósito. No podemos pasar por esta tierra sin dejar una huella, no por nosotros, sino por quien vive en nosotros. Por eso decimos que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y estamos con un propósito. Dios nos presta y nos envía para cumplir una tarea que obviamente trasciende nuestras vidas. Y si alguien está viviendo eso es el señor Marcos Brunet. Nuevamente, gracias Marcos. Sé que cuando estás acá te llaman de todos lados y haberte hecho un tiempo para venir, no solamente a conversar, a que por ahí en estos espacios es lindo la gente que le gustaría conocer un poco más de vos, pueda conocer, pero para enriquecerse con tu testimonio, ¿no? Así que nuevamente gracias por estar acá. Un gustazo, buenísimo. Hablamos de la República Argentina. Dios te dio el privilegio de recorrerla de punta a punta con este diseño que bajó hace unos años. Argentina adora a Jesús. Sí, el año pasado específicamente se concretó algo muy poderoso. En 2011 hicimos un recorrido con altares de adoración 24 horas dentro de algunas congregaciones. En 2012 comenzamos con un proyecto que se llama Hogares, que levantar cada casa como un altar de adoración. Y creemos que la familia es la base de todo y después nuestro lema fue: lo que funciona en tu casa va a funcionar en la nación. Y comenzamos a recorrer, haciendo altares de adoración pública. El Dios que nos ve en secreto nos recompensará en público, pisando lugares estratégicos.
En 2014 arrancamos en la Patagonia, en el sur de Argentina, en lo último, justo en Ushuaia, fue la primera ciudad que fuimos. Y es muy interesante porque el Señor nos dijo de que vayamos a los lugares más estratégicos de la ciudad, estratégicos. los más históricos, los más emblemáticos de cada ciudad. Y ahí convocábamos la congregación. Había lugares que literalmente nunca una iglesia evangélica había hecho un evento en un lugar así. Y fue muy lindo, porque era una manifestación de los hijos de Dios en las calles, adoración, intercesión, proclamación, decretábamos cosas que a veces tenemos resultados inmediatos. Fue poderoso. Bueno, estuvimos en la Patagonia, en el norte, noreste, toda Noroeste parte. y noreste. Noreste y noreste, muy bien. Sí. En el centro, en Córdoba, en la costa atlántica, bueno, en Buenos Aires. Fue una movida muy linda, fue muy lindo. Todo basado en diseño de Dios en Nehemías capítulo 8, de convocar la gente a la plaza principal, dice Nehemías capítulo 8, para que escuchen la palabra de Dios, que reconozcan que estaban lejos de Dios y vuelvan a adorar y reconozcan que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Dios se goza, nosotros somos fuertes. Ese es el proceso que culmina el 6 de diciembre en la Plaza de Mayo. Exactamente. Se recorrió en todas las provincias y después terminó, se culminó el 6 de diciembre en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada. Para los que son de afuera, es la Casa de Gobierno, como si fuera la Casa Blanca en Estados Unidos. Así es. Es el lugar más histórico y más emblemático de Argentina. Y esa noche pasaron muchas cosas lindas. El diseño de esa noche era arrancar algunas cosas del espíritu de la nación y plantar otras. Las 4 cosas que el Señor nos guió fue: una, quitar idolatría y sembrar adoración; quitar la queja y sembrar gratitud; en tercer lugar, la orfandad y sembrar paternidad; en cuarto lugar, quitar la mezcla y sembrar cultura del reino. Y fue algo así que se logró en el espíritu, pero también vimos muchas cosas que coincidían. El 6 de diciembre en Argentina es el día del gaucho, que gaucho viene de la palabra guacho, que significa huérfano, y un día que se festejaba la orfandad nacional, ahí Dios estableció su paternidad. Qué hermoso. Fue hermoso. Muchas familias adorando. Bueno, esa noche también fue filmada. Es más, preparamos un documental. Estamos en eso. ¿Cuándo sale el documental ese? Estoy súper emocionado viendo las imágenes. Cada vez que veo es muy impactante. El documental es probable que salga ahora en el mes de julio, porque fueron muchísimos detalles, porque estamos hablando de todo ese recorrido de enero a diciembre. De todo el país. Un documental mechado por las canciones y las ministraciones del 6 de diciembre. Entonces son muchas cosas para editar, pero ya va a estar listo ahora en julio, si Dios quiera. Queremos hacer un lanzamiento oficial en un cine aquí de Córdoba, hacer una noche como una premiere, y después comenzar a enviar para todos los países, todos los lugares, pero va a tener una primicia aquí en Argentina. Y lo lindo es ver también cómo, bueno, va a estar en portugués y en inglés, por eso también se están haciendo subtítulos, todo, algo con excelencia, que cuando uno vea el DVD va a entender el resumen de lo que yo estoy diciendo, pero bien detallado. Se cuentan muchos testimonios, se muestra todos los lugares donde estuvimos, el proceso del diseño, por qué hacer, cómo hacerlo. Hay muchas cosas ahí que yo creo que va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Muchas cosas fueron diferentes a un evento al aire libre, a un evento común, porque Dios nos habló muchas cosas. ¿Cada noche en cada ciudad en donde estaban te estás refiriendo? Sí, básicamente, especialmente el 6 de diciembre, porque fue el evento más grande. Estuve ahí en la televisión pública de Canal 7 de Argentina y ellos dijeron que había como más de 60.000 personas. Entonces había muchísima gente, un lugar estratégico, pero es muy interesante la estrategia que Dios nos dio para hacerlo eso. Número 1 era que no se anunciara quiénes iban a estar. Que los afiches y la publicidad decía Argentina adora a Jesús a una sola voz, y la fecha y el horario, pero aunque estuvo Marco Barrientos, estuvo Julio Melgar y otros ministerios, pero porque Dios nos dijo, si vamos a combatir la idolatría, que el pueblo de Dios no vaya queriendo ver su cantante favorito, que vaya a querer adorar a Jesús. Totalmente. Y mucha gente nos decía, no, eso no va a funcionar, eso no funciona, la gente tiene que saber. Y al final vimos una gran respuesta del pueblo de Dios. Claro que no fue el evento más grande de Argentina, y yo no vengo acá a agrandar los números para sentirnos mejor, sino decir, fue algo impactante,
pero se logró el Totalmente. objetivo en ese sentido de que combatir la idolatría, el espíritu, de que la gente que fue, por más que no era tanto comparado a cuántos argentinos hay, pero sí fue un remanente que está escuchando la voz de Dios y gente que quiere adorar a Jesús Hermoso. y no ver a su cantante favorito. Marcos, y el haber tenido la oportunidad de recorrer todo el país, de haber estado literalmente de punta a punta y de costa hasta la cordillera, creo que tenés una lectura de lo que Dios está tratando en nuestra nación, lo que Dios está hablando, lo que Dios está pidiendo. ¿Cuál podría ser tu resumen si eso fuese posible? Sí, hay una frase que me gusta mucho, que yo digo eso en el DVD, que el descubrir e investigar el origen nos ayuda a ordenar el presente. Hay muchas cosas desordenadas hoy en Argentina, así como cualquier nación del mundo que no tiene a Jesucristo como el Señor. Entonces, analizar las estadísticas, nosotros analizamos estadísticas del desorden en los hogares, que es un reflejo en realidad también de la misma constitución, las mismas leyes, cómo hay cosas que van en contra de las enseñanzas del Señor. Y uno dice que, claro, pero la iglesia es la medida de justicia de una nación. Entonces hay muchas cosas que nosotros vimos, que el juicio comienza por la casa, que cómo vamos a juzgar la corrupción de los políticos si hay corrupción en la iglesia, cómo vamos a juzgar las tinieblas de una nación si a veces hay tinieblas entre nosotros. Entonces comenzamos primero un trabajo de a casa, en los hogares, la iglesia, y que eso es lo que va a establecer la nación. Eso lo que veo, que la palabra clave que Dios está trayendo para Argentina es reforma, que va a comenzar a investigar el origen, de dónde viene lo que hacemos, por qué lo hacemos, para que eso tenga el efecto que Dios espera. Ahora, a nivel nación, Sí. comenzamos a investigar también el origen de Argentina. Al estar ahí en la Casa Rosada antes era la aduana y literalmente era la puerta de las aguas, que en Nehemías capítulo 8 el pueblo se reunió en la puerta de las aguas, que ahí entraba, hasta ahí llegaba el río y bueno, y fue el primer punto de corrupción del país por todo el tema de la aduana. Y bueno, y hasta hoy es un punto muy neurálgico en todo ese tema. Y esa noche del 6 de diciembre hay una parte impactante del DVD que se lleva a la gente a declarar: sea la luz, sea la luz, sea la luz sobre Argentina. Y comenzamos a hablar que el preámbulo de la Constitución argentina dice que se debe reconocer a Dios como fuente Así de es. toda razón y justicia. Entonces yo dije, comenzamos a declarar sea la luz y que Argentina vuelva a su origen, vuelva a su esencia, que vuelva a Dios, vuelva al Padre, y entonces las cosas se van a ordenar en el presente. Que sea la luz, que todo lo oculto salga a la luz. Lo declaramos el 6 de diciembre. Un mes después, para los que son argentinos saben que salió a la luz muchas cosas de corrupción en Argentina, pero un caso muy fuerte que ya no tiene que ver solamente con corrupción de dinero o política, tiene que ver con las asociaciones de Argentina con Irán, con países que están en contra de Israel. O sea, lo que impide la bendición de Dios sobre una nación es estar mal con Israel. Entonces, esas cosas salieron a la luz y nosotros vimos como una respuesta de Dios. Y yo creo que todo altar, toda adoración verdadera produce una respuesta del cielo que cambia la realidad de la tierra, y eso estamos viendo, que Dios está restaurando el poder de los altares en la tierra. Puedes dar testimonio de que la iglesia tiene el mandato y la responsabilidad de gobernar, y cuando la iglesia se pone de acuerdo, cuando Dios puede medir la vara de justicia a través de la iglesia, se establece la luz en las naciones. Claro que son procesos, claro que es mucho tiempo de... Bueno, no vamos a entrar porque sería todo otro capítulo de maldiciones, iniquidades y pactos, pero el poder que tiene la luz cuando la iglesia se para en su posición es tremendo. Es muchísimo. Mira, cuando estamos en la preparación de eso, el Señor me hablaba de Pedro, por ejemplo. Pedro que a Cristo le dio las llaves del reino, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Pero cuando Pedro también la formación de su carácter todavía, ahí en el Getsemaní todavía muchas cosas no se habían revelado, aparece un soldado para agarrar a Jesús. Y Pedro saca una espada y le corta la oreja, y Jesús se agarra la cabeza y dice no, y le sana la oreja y dijo: no es de esta manera. Mi reino no se establece con las armas de este mundo, no son las mismas herramientas de guerra del mundo. Si yo te di una llave, no una espada. Entonces, la iglesia a veces está usando las mismas armas del mundo para establecer, entre comillas, el reino de Dios y defender el cuerpo de Cristo, pero no son las armas que Dios nos dio. Las armas que Dios nos dio son llaves del reino, y la adoración, la intercesión es una llave.
Es una llave que abre los cielos, que desata, que prohíbe y permite cosas del cielo en la tierra. Y la iglesia tiene que comenzar a usar más de las llaves que Dios dio, más que de las herramientas y métodos y sistemas que este mundo provee. Recién hablabas de Pedro y cada vez que repaso la vida de Pedro, digo, qué persona que tuvo en su momento la revelación que ningún otro tuvo, pero a su vez, cómo se nota el maestro trabajando el carácter todo el tiempo. Y hablando de carácter, es un poco lo que viene ahora, ¿no? En este tiempo. Exactamente, y quería resaltar eso. La vida de Pedro es un buen ejemplo en eso, la verdad que lo honro, porque muchas veces mucha gente habla mal de él por las cosas, pero él llegó a caminar con Cristo y realmente afirmar su carácter y desarrollar naturaleza divina. Así Todos los es. que caminan con Cristo aprenden y desarrollan un carácter. Entonces, nos surgió la necesidad de profundizar eso. Estamos en una congregación muy fuerte en sanidad interior y en la adoración. Y semana que viene tendremos una escuela de formación de carácter del lunes a viernes, del 25 de mayo hasta el 31. Va a ser algo muy, muy, muy intenso y muy poderoso y muy profundo. Así que para todos los que están en Córdoba, los que están lejos y todavía hay tiempo, por favor, ya Así que es. casi los cupos están limitados, pero sería muy bueno que se te hiciera el tiempo. Va a ser un tiempo de inmersión y meternos a full para profundizar eso del carácter. Quedan aún algunos lugares, se pueden comunicar si estás tomando la decisión de hacer la escuela de carácter, nmgrupo@gmail.com, así que todavía quedan ¿No es N de nene, M de mamá, grupo @gmail.com, Buenísimo. y pueden inscribirse ahí. Todas las preguntas que tengan, información, le van a estar respondiendo. Quedan algunos lugares. Creo que va a ser una semana. La semana que viene vamos a estar hablando mucho de eso, de la formación de carácter y todo lo que Dios nos esté revelando en esta escuela que viene, que entendemos que las escuelas, los eventos, vos lo sabes bien, son apenas excusas que el Padre utiliza para bajar un lineamiento a su iglesia, para reconciliarse de una manera más profunda, más íntima y seguir llevándonos en la reforma que es nada más y nada menos que volver al diseño original que Él Así es. siempre tuvo para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Dios no trata en una persona lo que no va a tratar luego en el conjunto, en el cuerpo, en la unidad. Así es, así es. Sí, en cuanto a eso del tema de la escuela de formación en carácter, es muy clave también que uno vea como una herramienta de inmersión. Cuando uno quiere aprender un idioma diferente, tiene diferentes maneras. Uno puede entrar en un curso que puede tardar 4 o 5 años estudiando una vez a la semana, o uno puede ir al país del idioma y aprender en un mes lo que aprenderías en 4 años por estar todo el tiempo hablando el idioma. Esa es la idea de la escuela de semana que viene, estar inmersos ahí todo el tiempo hablando el idioma, de qué es lo que Dios quiere para el carácter. Y bueno, unción y talento creo que mucha gente tiene, pero el carácter es lo que va a sostener la unción y talento a lo largo de la vida. Así que bueno, vale la pena poner pausa en nuestra agenda y dedicar la semana que viene a profundizar eso. Y va a ser muy, muy bueno. Y después Tenemos algo más. claro, en base a eso también, con esa cara que tenemos, vamos a anunciar el lunes 25. Así que acá también otra primicia en No Somos de Este Mundo. Qué que grande. la conferencia Toma tu Lugar 2015 va a ser del 27 al 29 de agosto en un hotel aquí en Córdoba, en el Hotel Quórum, y la conferencia este año tiene bajo el lema de Reforma. Básicamente, aunque Dios está restaurando todas las cosas, nos vamos a enfocar en 2 cosas: misiones y adoración. Entonces vamos a hablar qué es reforma, qué es lo que Dios está reformando en las misiones y en la adoración, qué es lo que el cielo está diciendo, qué es lo que la palabra de Dios dice, cuál es el original acerca de las misiones y la adoración, del 27 al 29 de agosto, conferencia Reforma, Toma tu Lugar 2015. Hermoso, tiempo de Dios. La verdad que lo que está haciendo Dios a través de ustedes, del equipo, del ministerio, es de mucha bendición. Quiero darte las gracias, ¿sí? Como argentino públicamente quiero hacerlo, porque siendo de otra nación has llegado a amar y a conocer este país. No hablo solamente por el hecho de haber viajado, sino conocer en cuanto a la historia, en cuanto a lo que Dios tiene, quizás mucho más que muchos de nosotros los argentinos. Y gracias, porque sé que sos un hombre de Dios que está usando para llevarnos en muchos aspectos. Puntualmente en cuanto a la adoración, te considero un gran reformador de la adoración. Y quiero agradecerte, quería aprovechar este espacio como argentino por estar bendiciendo tanto esta tierra y obviamente a todas las naciones.
Si está del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quiero hablarle a todas las personas que quizás estén pasando un momento difícil en cuanto a adicciones, pánico, fobias, estrés, miedos. Tenemos herramientas para ayudarte, no dejes de contactarnos. Tenemos para ofrecerte el programa Vivir, así que de lunes a viernes de 14 a 18 horas, comunicate, escucha bien, 589-1887. Tenemos la posibilidad de brindarte una ayuda de parte de Dios con un diseño hermoso que nos ha dado. 589-1887. Marcos, gracias. Nos pasamos unos minutos, pero el señor director de la radio no tiene ningún problema. Nos brindó unos minutos. Si te quedaste del otro lado hasta este momento, quédate con toda la adoración. Muchas gracias. Si querés enviar un saludo, palabras finales. Sí, afirmo a todos los que están escuchando eso. Primeramente bendigo este programa, bendigo los comienzos, y todo lo que comienza bien va a terminar bien, van a seguir avanzando de gloria en gloria, va en aumento este programa, la audiencia y el alcance, y todos los que están escuchando en este exacto momento, que te identifiques con esta visión, que aprendas más de que naciste en esta tierra, pero no somos de este mundo y necesitamos entender más la cultura del reino que pertenecemos, que entiendas, que escuches la voz de Jesús ahí donde quiera que estés, que te dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, Amén. y yo les haré descansar. El Señor quiere quitarte toda carga de este mundo, cosas que no tienen nada que ver con tu propósito, que no te distraigas, que no pierdas tiempo, porque el tiempo no se puede volver, no se puede ahorrar, solo se gasta el tiempo. Así que gastes tu tiempo en lo que naciste para hacer. Bendigo a toda la gente de propósito que está escuchando, y que puedas realmente cada día más crecer para vivir la plenitud de Dios en esta tierra. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, al Padre por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que manda mensajes. Gracias por la paciencia, porque estamos empezando, estamos construyendo esto. Gracias a ese hermoso equipo que está del otro lado. Ezequiel Álvarez, Jaime Riveras, Darío Gerbaudo. Muy bien. Gracias a Mica Fallos, Un que se ha aplauso. sumado a este equipo y que todas las mañanas nos tiene el café, las galletitas. Gracias, Caro, por la producción. Y ya vuelve la semana que viene mi amiga Eli Faber, la voz, la revelación femenina en la voz de la radio. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo vas a seguir tu día? Seguramente empezaste conectado, seguí así, y que el Espíritu te siga revelando en cada lugar a donde pises, tu ciudad, tu nación, tu pueblo, que la luz de Cristo se pueda establecer. Vamos a transformar las naciones, vamos a dejar la marca del cielo en esta tierra. No somos de este mundo, pero estamos y sabemos para qué estamos. Que Dios te bendiga. Hermoso fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. La semana que viene Lucas Consley, entre otros, Muy con bien. nosotros. Hasta cualquier momento, en la misma sintonía y en el mismo espíritu. Dios te bendiga enormemente. Over Jordan, out of this place, my beloved, for you I wait, with you here till forever, face to face. There's a soul coming on in my soul, Lord, in my soul. There's a soul coming on in my soul, Lord, in my soul. I see the light, I see the light, I see the light, I see the light. Oh, thank you, God, I see the light. Oh, no more sorrow, no more pain, no more darkness went down on me. When I go blind, I can't see. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos son por mí.
cuánto nos ama.